De médico y futbolista a seleccionador nacional, y de ahí a cambiar la historia del fútbol venezolano. Richard Páez le dio a la Vinotinto algo más que victorias, le enseñó a pensar como un equipo grande. Hoy nos vamos al backstage del deporte con Richard Páez, ex seleccionador de Venezuela, entrenador de clubes de Colombia, Perú y Ecuador, médico traumatólogo y referente de liderazgo deportivo en Latinoamérica. Bienvenido, Richard. Hola, hola Federico, qué placer. Siempre este tema del fútbol, estamos siempre listos, como dicen los Boy Scouts. Así es, siempre listo, siempre listo. Bueno, Richard, me gustaría empezar preguntándote, ¿cómo recuerdas, digamos, esos primeros pasos que empezaste a dar como futbolista en Venezuela? ¿Cómo empezó eso? ¿Desde qué edad empezaste a jugar todo esto? Sí, bueno, fue cuando tenía 17 años, comencé con el equipo de mi ciudad, de Mérida, Venezuela, Estudiantes de Mérida. Con él comencé mis primeros partidos de debut profesional. Venía de ser campeón nacional juvenil con Mérida en un campeonato nacional que se hacía por lo menos siempre en Venezuela. Y a partir de esa buena performance que tuvimos en el juvenil, pasamos a ser jugador de un equipo que también comenzaba. Apenas tenía un año, Estudiantes de Okay. Mérida en el fútbol profesional. Y ahí comenzamos con el equipo a hacer esos primeros partidos de debut como jugador profesional en el Estudiante de Mérida. En ese momento estudiaba cuarto año de medicina, o sea que Ujú. compensé los dos responsabilidades tremendas de ser un jugador profesional y de ser un estudiante de medicina que después me gradué siendo jugador profesional. Perfecto. Y ahora que tocas eso, ¿cómo haces para manejar esos dos frentes? Porque pues por un lado, para ser profesional tienes que estar entrenando, dedicándole mucho tiempo a la parte física, mental y todo esto, pero por otro lado, en la parte de medicina, digamos, siendo la carrera que es, también necesitas mucho estudio, mucho tiempo. ¿Cómo hiciste para complementar ambas cosas? Yo creo que fue utilizando la palabra organización. Ok. O sea, había que organizarse mentalmente y en forma de presencia física. Cuando estaba entrenando, solamente pensaba en fútbol. Cuando estaba en Ujú. medicina, solamente pensaba en medicina. Tuve indudablemente que hacer algunos sacrificios. A Claro. veces entrenaba solo en la parte física. En aquel momento tenía la consideración del cuerpo técnico que trabajaba. En esa época era diferente la forma de entrenar. Entonces uno tenía momentos de trabajo en la parte física, luego la parte técnica, táctica, pero en la parte física pues lo hacía muchas veces en forma individual con el preparador físico del equipo. Y Claro. cuando no iba a clase por alguna razón que estaba entrenando, compañeros me grababan la- las clases y de esa manera pues siempre estaba activo. Y fundamentalmente cuando tenía exámenes, cuando íbamos a los juegos, que yo tenía examen el día lunes, así como estaba concentrado para el partido del día domingo y viajaba de repente a otra ciudad, en esos momentos llevaba mis libros de medicina para estudiar en los momentos en la habitación, mientras había la preparación o concentración para el partido. Y al otro día que llegaba de madrugada a Mérida, a veces de viaje, cada 15 días que me tocaba eso, tenía que levantarme, no había forma sino de continuar para ir al otro día a presentar un examen o a tener una clase de medicina. Entonces, lo que hice fue organización. Indudablemente tuve que darle una cuota de sacrificio tremenda, pero creo que lo hice de una manera correcta porque, sea de paso, nunca perdí una materia. O sea, Ok. cumplí los 6 años de medicina en forma directa, no perdí ninguna materia y bueno, me gradué con el grupo que comencé e incluso me gradué como el más joven. Me gradué a Ah, los bueno. 23 años como médico cirujano en Mérida, en la Universidad de los Andes de Mérida. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo con eso que dices y algo fundamental ahí es la organización. Es una palabra que a veces pasa desapercibida, pero pues tú mismo lo acabas de demostrar que si uno se organiza y se pone como unas metas claras y todo, puede cumplir con ambas cosas al tiempo. Me encanta. Con eso en mente, cuéntanos un poco ahora cómo fue ese proceso en el cual, pues bueno, pasaste por el fútbol profesional, el tema de medicina y todo esto
y pasaste a decidir ser entrenador y seguir tu carrera en el fútbol, digamos, pero liderando desde el banquillo. ¿Cómo fue ese proceso de migración de un lado a otro? Bueno, hice la carrera, mientras hacía la carrera profesional como jugador, también hice mi carrera porque iba cumpliendo etapas en la parte médica. Luego, en el año, creo que fue 82, dejé a un lado en un momento la parte de medicina porque ya estaba por hacer mi posgrado. Tenía que irme a Argentina a terminar mi posgrado en medicina, ortopedia y traumatología. Entonces detuve mi carrera profesional como futbolista. Ok. Estuve 4 años allá en Argentina haciendo mi posgrado en traumatología y dejé 4 años de hacer fútbol. Ahí tuve que detener mi carrera futbolística y Ujú. cuando regresé ya siendo especialista en ortopedia y traumatología en Mérida, me contrató el otro equipo de la ciudad, que era el ULA Mérida. Hice un año como futbolista y después comencé con ellos a ser el técnico del equipo ulandino. Y ahí fue cuando comencé mi carrera ya siendo traumatólogo y hacía esa doble función. Era entrenador del equipo de la Universidad de los Andes y a la vez era traumatólogo especialista que trabajaba en Mérida, operaba y hacía toda mi condición profesional como especialista en traumatología. Bueno, entonces, según entiendo, siempre has mantenido muy claro, digamos, esos dos roles, esa pasión, digamos, por el fútbol y todo esto, pero por otro lado, me imagino que también es una pasión de la medicina, traumatología, pues medicina, médico cirujano mencionaste, después traumatología y todo esto. Cuéntanos un poco entonces de esa otra pasión que también siempre ha estado ahí presente. No, indudablemente yo consideré siempre mi vocación, la carrera médica profesional. Ser un Ok. traumatólogo para mí fue una recompensa de todo lo que yo me había diseñado como un profesional en la medicina. Y la pasión, indudablemente el fútbol, que me llevó por todos lados del mundo, que me hizo cumplir metas competitivas y fundamentalmente saciar algo que uno lleva por dentro, que es ser competitivo en un deporte de alto nivel de rendimiento. Porque yo formé Ujú. parte de equipos profesionales en Venezuela que después íbamos a Copas Libertadores y que Ujú. al final pasé por todas las etapas como futbolista en Venezuela. Fui jugador de selección juvenil, fui jugador de la selección absoluta y al final el gran privilegio que tuve de ser el técnico de la selección juvenil, la selección sub-23 y la categoría absoluta. Entonces cumplí con esos logros, cumplí con esas metas, con esos sueños hechos realidad. Lo viví en carne propia y como yo dije, soñé despierto esa gran ilusión hecha realidad de ser futbolista y de haber cumplido como profesional en traumatología. Cuando uno llegó a ser el seleccionador nacional, ahí puse todo mi corazón, mi mente, mi entrega fue total y creo que fui recompensado por lo que hicimos en la selección nacional. Total, total. Y ahora que mencionas pues del tema de ser seleccionador de la selección absoluta de Venezuela, una de las preguntas que me surgen, digamos, con respecto a lo que he visto y he escuchado de ti y que me gustaría que nos contaras un poco fue cómo fue ese proceso, digamos, en algún sentido de transformar un poco la mentalidad de la Vinotinto, que se podría decir que en algún punto se podía llegar a considerar un equipo chico a que fuera un equipo grande y a lograr cosas, pues las cosas que logró cuando tú fuiste seleccionador, ¿no? Yo llego a la selección primero porque era el único técnico en el país. Yo en ese momento era técnico de Estudiantes de Mérida y reclamaba directamente en forma pública y en la prensa que era el único técnico que decía aquí en Venezuela, esa selección como juega no nos representa a los futbolistas venezolanos. De esa manera no creo que sea la manera de jugar en una competencia internacional con el nombre y con la camiseta de Venezuela. Entonces, bueno, eso era un constante presencia de un hombre público que reclamaba otra forma de jugar a la selección. Bueno, cuando el presidente de la federación me llamó faltando 8 jornadas para finalizar las eliminatorias de Corea y Japón, el profesor Ujú. Pastoriza, que era el técnico de la selección venezolana, ese partido contra Ecuador recibió 3-0.
y ahí lamentablemente ya estaba totalmente eliminado Venezuela. Íbamos en el último lugar con 3 puntos, el penúltimo era Bolivia con 9 y ya estaba finalizando, faltaban 8 jornadas para finalizar esas eliminatorias. Bueno, me llamó desde Ecuador y me dijo, tú que has reclamado tanto, Richard Páez, que has reclamado tanto cómo es que juega la selección, tú te atreves a asumir el reto de ser el técnico de la selección nacional para estas últimas 8 jornadas. O sea, me estaba dando un sartén por el lado caliente y yo lo agarré sabiendo que era para quemarme por el lado Claro. caliente y yo le contesté, yo estoy totalmente convencido que podemos cambiar esta forma de jugar, esta forma y estilo de juego. Y Ujú. bueno, así asumí yo esa selección solamente con la oportunidad de hacerlo en 8 partidos, porque no me iban a dar más chance, porque estábamos últimos y él Ujú. me tiró esa carga de responsabilidad sabiendo que era prácticamente para uno quemarse. Como era el único que Ujú. hablaba, que criticaba y que ponía la cara pública de tratar de cambiar la historia, bueno, con esa carga emocional me tocó ir a desarrollar una transformación, porque eso fue lo que hicimos. Nosotros, y uno lo entiende, cada técnico de la Selección Nacional de Venezuela antes del 2001 entiende claramente que cuando comparaba al equipo, a los nombres del equipo venezolano con jugadores todos de carácter doméstico, porque ninguno, apenas 2 teníamos a nivel internacional en el año 2001, y compara con los otros jugadores que habían en Sudamérica, de Colombia, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Paraguay, todos ellos tenían jugadores regados ya por el mundo internacional. Entonces es normal, la cultura del análisis lógico indica que Venezuela, ¿cómo va a jugar contra esos equipos? A la defensiva, metidos todos atrás, hacer un planteamiento en donde todo sea conservador para tratar de evitar goles, para tratar de evitar goleadas. Ese era el esquema que siempre jugó Ujú. Venezuela, con la cultura de la lógica. Richard Páez llegó con una carga que emocional y una carga de resultados que eran totalmente adversos. Un equipo venezolano que en eliminatorias suramericanas mundialistas había transcurrido 35 años de historia y que en 35 años solamente habíamos hecho 32 goles, que siempre éramos los últimos en cada eliminatoria y que éramos catalogados como la cenicienta del fútbol suramericano. Y todo tenía una explicación. Venezuela tenía una mentalidad de equipo chico y los Ujú. directores técnicos, los seleccionadores de nuestro país que habían asumido siempre antes del 2001, eran técnicos que indudablemente tenían una capacidad potencial, pero se dejaban llevar por la cultura de la lógica, el análisis lógico de creer, de no creer fehacientemente en el talento del futbolista venezolano cuando íbamos a competir en eliminatorias contra equipos que nos superaban en historia y en organización y en experiencia y en jugadores regados por el mundo del fútbol internacional. Entonces es algo natural que un técnico de nuestra selección, cuando iba a jugar contra esos equipos de Sudamérica, hacían un planteamiento de equipo chico, metidos atrás, tratar de evitar goleadas, tratar de evitar perder. Y cuando uno juega con esa mentalidad de planteamiento para evitar perder, uno empieza ya perdiendo los partidos. Bueno, Richard Páez, que venía con la experiencia de haber sido futbolista de esa selección y de haber sido un entrenador que creía, estaba convencido que había que jugarlo de otra forma, como yo digo, con mentalidad de equipo grande. Considero que esa mentalidad la llevé a la selección con un mensaje atrevido, como yo lo llamé, un mensaje irreverente, que Ujú. significa colocar un equipo que verdaderamente jugara con un planteamiento ofensivo. Y así comenzamos. Mi primer partido fue contra Argentina en el Monumental de River y era la Argentina de Marcelo Bielsa, que iba Ujú. primero y que ya estaba clasificado para el Mundial de Corea y Japón y que realmente estaba prácticamente demostrando en Sudamérica que era los opcionados inclusive para ser campeones del mundo en el siguiente mundial, por la Ujú. categoría de juego que habían demostrado. Bueno, ese primer partido yo lo aproveché con un sentido de aleccionar a mis jugadores primero, que eran los que yo tenía que convencer. Yo tenía solamente 8 partidos para lograr la Ujú. transformación
de mentalidad, de juego, de capacitación, de un verdadero milagro. Bueno, Ujú, el milagro se cumplió creyendo en ellos. Yo estaba convencido que se podía. Y mi primera prueba contra Argentina, debutando, fue 5-0 en contra. Fuimos goleados por Argentina. Está bien, ujú, pero nosotros goleamos internamente a la Venezuela del temor, a la Venezuela que decía que no se podía jugar así, porque ok, ese día nosotros planteamos un equipo echado para adelante. Teníamos dos laterales que eran laterales volantes, ya no eran marcadores de punta, como siempre jugábamos. Teníamos dos centrales y el arquero que yo no les permitía sacar la pelota larga al centro delantero, que era lo común, era lo ujú, normal en Venezuela. Lánzala para allá y vamos a buscar el rebote. Eso era una jugada que hacíamos de vez en cuando, pero ya no lo hacíamos en forma constante. Comenzaron ellos a entender que tenían que iniciar juego rasante. Entonces los ujú, obligaba a empezar a ser iniciadores de juego. Los dos mediocampistas, mediocentros, eran dos volantes mixtos. Ya no eran aquellos recuperadores que siempre jugó Venezuela y que eran metedores, quitadores de balón, pero cuando tenían la pelota la lanzaban. No empezaban a jugar. Yo busqué dos jugadores que tuvieran esas condiciones, ese perfil de juego, que tuviesen ujú, recuperación, pero que también tuviesen una, una convocatoria de juego asociativo, que comenzaran a creer en ese juego. Y yo creo que lo más avanzado que nosotros comenzamos a hacer en nuestra selección, que muy pocos equipos lo habían hecho y mucho menos Venezuela, era jugar con tres volantes 10. Tres ok, volantes 10. Eso no se había visto de una manera tan atrevida. Tres volantes 10 que tenían esas características, perfil de querer la pelota, de jugar con el balón ujú, y que defensivamente, por donde estuviese ubicado, hacían de volante externo y de volante central. Pero era un ujú, 4-2-3-1 y encima el delantero no era el 9 ese clásico, parado allá un grandote para recibir pelota aérea, sino yo lo quería era un volante falso 9 un 9 falso 9. Entonces, ujú, con eso lo que yo estaba condicionando a mis jugadores a jugar asociativo, a jugar con claro, esa versión de buscarse, de conectarse a través del balón y con mucho movimiento. Entonces fue un partido que empezamos con ese acondicionamiento, planteamiento tan agresivo, tan irreverente, que mis jugadores fueron retados, fueron desafiados a cumplirlo. Porque como lo decía, no es lo mismo pensarlo, imaginarlo ujú, como ese autor intelectual de ver un juego que indiscutiblemente era muy atrevido y mucho más para una Venezuela y jugándolo así de una forma internacional, que considero que mis jugadores lo que hicieron fue sacar de adentro ese reto y superarlo con su talento. Porque ese día, como dijimos, perdimos contra Argentina en el debut, en el Monumental de River contra la Argentina de Marcelo Bielsa 5-0, pero fue también una oportunidad de golear a la Venezuela del temor, a la Venezuela que decía que no se podía. Y fue ujú, que mis jugadores se sintieron por primera vez jugadores de fútbol de equipo grande. Que no habíamos podido lograr eso, está bien, pero después más tarde se vio. Ganamos 4 partidos seguidos. ujú. Después de perder contra Argentina 5-0, vinimos en casa y empatamos a Colombia 2-2. Y después empezamos a ganar partidos que nadie creía. Le ganamos a Uruguay en casa 2-0, a un campeón Ujú, del mundo, a un bicampeón del mundo. Después fuimos a Chile. Primera vez Venezuela ganó un partido de de visitante dos a visitante. cero. Luego vinimos acá a Venezuela y volvimos a ganarle a Paraguay 3-1 y a Perú 3-0, perdón. Primero Perú 3-0 y después Paraguay 3-1. Hermano, hicimos 13 goles o 4, 8, 3, 14 goles y un solo en contra. Un equipo que había sido goleado siempre. Y que había Comenzamos hecho, como me dijiste anteriormente, 32 goles en su historia por eso, en de... treinta y Sí, cinco años ya en estábamos haciendo 35 12, años. 13 goles en Mm, 4 partidos seguidos. A los 2 goles que le hicimos a Colombia. O sea, realmente fue una transformación en la mente y ni siquiera puedo decirte lo que sucedió con la gente. La gente no claro. lo podía creer. Por primera vez veía un equipo venezolano jugar
con esa mentalidad, con ese planteamiento, que uno creía que íbamos a ganar el partido. Y eso Ujú. fue un cambio que evidentemente quedó sembrado en la mente, en el corazón de los venezolanos. Y hay otra cosa que ganamos, que inspiramos a un país para creer en el símbolo de la camiseta Vinotinto. La Ujú. Vinotinto se convirtió en un símbolo patrio a partir de esa gran performance que comenzó desde el 2001 en adelante. Y considero que de esa manera fue un cambio que marcamos en la historia de nuestro fútbol y que dejamos como un listón para superar. Siempre lo dijimos, a partir del año 2001, con esa demostración de que sí se podía cumplir resultados que parecían asombrosos, a Venezuela ahora sí compite para clasificar al Mundial. Antes era una utopía, clasificación al Ujú. Mundial era una utopía, pero creo que a partir de ese 2001 y que se extendió con el otro proceso que siguió con César Faría, que le dio otra inspiración, otro planteamiento, pero que el equipo sí jugaba con esa pretensión de ganarle al De rival ganar. donde sea. Ujú. Entonces, considero que esa fue la marca que nosotros dejamos en nuestra selección y que hoy, cuando estamos tan cerca de conseguir por lo menos asegurar el repechaje mundialista, considero que todos estamos orgullosos de lo que se está haciendo. De acuerdo, me parece espectacular lo que me cuentas de ese cambio de mentalidad que mencionas. Y ahí me gustaría hacerte una pregunta y es, ese partido contra Argentina fue del comienzo de ese cambio mental. Cambiaste un poco esa mentalidad de los jugadores de, ok, no vamos a jugar atrás, no vamos a jugar simplemente a, listo, la cogemos y bótela para arriba y que vuelva a empezar el otro equipo a atacar y después bótela así como con miedo, ¿no es cierto? Sino, bueno, vamos a jugar. Ese partido, como tú mismo me acabas de mencionar, se perdió 5-0. Entonces, ¿qué crees que o cuál crees que fue, digamos, el momento o sientes que definitivamente fue ese el momento para ti de los jugadores en el cual los jugadores y pues la Vinotinto dijo como, oiga, podemos ganar, digamos que podemos ganar, por más de que hayamos perdido acá 5-0, el planteamiento fue distinto y realmente podemos ganar. ¿Cuál crees que fue el momento que generó ese cambio? Es que indudablemente tenemos que comprender que esto que estamos hablando es un deporte competitivo y Sin que se duda. desarrolla en la cancha 11 contra 11. La Ujú. mentalidad indudablemente es un factor que inspira, que es como un combustible que Ujú. indudablemente nos coloca con un estilo, con una actitud adecuada para enfrentar al rival. O sea, que sería suficiente con un psicólogo. O sea, Ujú. transformar la mente y decirle, no, esto no es así, ustedes Ujú. pueden ser capaces, ustedes lo van a hacer, en algún momento le va a salir ese, o sea, ojo, no es así solamente. O Claro. sea, esa motivación teórica, inspiracional, motivacional, tiene que venir a un lado con un trabajo futbolístico. O sea, si no Claro. se juega al fútbol con un planteamiento y con una acción futbolística en la cancha, eso no se logra y en una forma consistente. Se podrá lograr en un partido, en dos Ujú. partidos, pero cuando tú ves que la cuestión sucedió de una manera consistente, gradual y Ujú. evolutiva, había que empezar a investigar qué pasó también en el aspecto futbolístico. Y en el Ujú. aspecto futbolístico cambió por eso que te contaba. Sí. Cuando tú ves en tu equipo tres volantes 10, dos laterales que se sumaban al ataque, dos Ujú. mediocentros que intentaban era combinar cuando quitaban la pelota, no era que la rechazaban, que los Ujú. centrales no tenían la obligación de rechazar, sino en momentos indudablemente que no había otra manera, pero que lo natural era bajar la pelota o cabeceársela a un compañero, no era rechazar a cualquier lugar. Y Perfecto. tener tres volantes 10 que cada vez que se juntaban hacían triangulaciones, sociedades de juego asociativo, junto con el falso 9 que jugábamos como un 9, eso indica que había un planteamiento con un concepto de juego en donde todos Distinto. eran importantes. Ese fue el verdadero cambio desde el punto de vista futbolístico. O sea, se asoció, se conectó el cambio de Mm. mentalidad teórico, inspiracional, motivacional que nosotros sembramos con ese planteamiento de juego que identificamos a nuestra selección. Esa fue la Ujú. verdadera identidad futbolística de Venezuela que la transformó para ser consistente esos 7 años. Fueron 7 años que yo estuve en la Ujú. selección.
nunca antes un técnico, mucho menos en Venezuela, tener 7 años es porque algo estaba haciendo bien. O sea, Ujú, un equipo que no es logre a pesar de que no clasificamos. Esa fue mi ujú, deuda con la selección y con el país. Pero era que si tú te pones a ver nuestros jugadores, hasta el 2001 habían dos, tres jugadores internacionales. Todos eran jugadores del patio hasta el 2007. A partir de ese año 2007 comenzó una evolución de importación de nuestros jugadores, que ujú. no habíamos clasificado todavía al Mundial, pero había demostrado que había jugadores venezolanos que estaban demostrando en la cancha condiciones futbolísticas para ser tomados en cuenta. Y fue ahí donde empezó la diáspora, la importación de jugadores venezolanos al fútbol cercano de Sudamérica y algunos ya comenzaron a ir a Europa. Entonces creo que esa fue una demostración de que Venezuela tiene jugadores de nivel importación y que estos jugadores comenzaron, en mi época, fueron los que comenzaron la evolución del salto de jugadores nacionales a jugadores internacionales. Y ahí comenzó la historia de buscar clasificación. Ganamos 4 partidos seguidos y un empate. Fueron 5 partidos invictos en esas 8 jornadas que me habían dado para liquidarme, que era lo que me iban a hacer, Ujú. o para hacer lo que hicimos, que quedaron todos de una manera sorprendidos, hasta propios y extraños, como siempre lo dije. Luego el próximo proceso, ganamos 3 partidos seguidos. Comenzamos las eliminatorias con esa posibilidad de ganar 3 partidos seguidos. Y creo que eso, el cuarto partido que pudimos haber logrado, que para mí fue el partido que nos quitó la oportunidad de llegar a ese mundial, era el de Alemania 2006. 2006. Considero que fue ese partido contra Chile en casa que nos cayó un aguacero ese día que lamentablemente fue en contra de nuestro estilo. No Ya. podíamos jugar asociativo y tuvimos que plantear un partido en donde el corazón tenía que sacar el resultado ante una Chile que estaba bien preparada. Y bueno, ese día no se logró el resultado que queríamos. Pero fue, como te digo, un equipo que hasta el final de mi dirección técnica mantuvo una consistencia en el juego ese asociativo y que yo le di la versión de sincronismo. O sea, que fue Ujú. una versión un poco más elevada que hoy lo veo como una tendencia natural del fútbol internacional. Perfecto, ¿no? Espectacular. Avanzando un poco sobre todo esto, ganaste pues algunos títulos en diferentes países con algunos también de clubes que pues lideraste, ¿no es cierto? ¿Hay alguno de esos logros? Pues creo que sin duda el tema de la Vinotinto es uno que está muy marcado ahí con todo, digamos, lo que me has dicho y esa pasión con la que lo cuentas. Aparte de liderar la Vinotinto y de generar este cambio, con los otros clubes a los que entrenaste, ¿hay alguna victoria o algún título que te haya también marcado de alguna manera en esa trayectoria profesional? Sí, bueno, son títulos que cada título pues marca una experiencia propia y que indica indiscutiblemente un buen trabajo de equipo, porque Ujú. los campeonatos siempre se dice lo ganan son los jugadores y los pierden son los técnicos, pero siempre he dicho que eso lo gana un equipo. Y De cuando se acuerdo. conforma un equipo es prácticamente el resultado natural cuando se conforma bien, es pelear un título y ganarlo. Bueno, Ujú, nosotros empezamos con el Lula Mérida, fuimos campeones de Copa Venezuela en el primer año de mi debut como técnico con ese equipo. Con Estudiantes de Mérida logramos ser campeones, subcampeones 2 años y con ujú. eso participamos en Copa Libertadores en el año 99 y fue la primera vez que un equipo venezolano llegó a cuartos de final. Cuartos de final era un paso de la semifinal. Y esos cuartos de final a mí me dolió mucho porque le ganamos a Cerro Porteño 3-0 Sí. en casa y después ellos nos ganaron allá en Paraguay 4-0. Y fue un Wow. partido, bueno, de esos que uno dice, como no había VAR, nos ganaron bien. Un equipo sí, porque hicimos un gol que era legal. Y lo Ya. anularon, el árbitro lo anuló y realmente si hubiese habido VAR, con ese gol nosotros clasificamos. Pero bueno, fue la primera vez que un equipo de Venezuela, primero Llegó a haciendo la cuartos de final. prelibertadores contra México, lo eliminó a uno de los equipos mexicanos y después pasó a la Libertadores y llegamos a ser cuartos finalistas, que evidentemente fue la primera vez. Y luego fuimos campeones con Colombia, con Millonarios de Colombia.
Millonarios Ujú. de Colombia, después de que yo participé de ser seleccionador de nuestro país, Colombia, a través de su dirigente José Roberto Arango, me Ujú. llamó a dirigir a Millonarios, que estaba en ese momento en una crisis total económica y de resultados. Estaba peleando el descenso. Millonario. Bueno, gracias a Dios yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo de equipo adecuado. Me permitieron traer, en los primeros 6 meses fue muy difícil porque ya era un equipo que estaba cohesionado y formado por otra visión técnica. Y cuando pasé al otro semestre, salvamos el descenso, nos mantuvimos en la etapa profesional y después tuve la oportunidad que me dio este cuerpo de directivos de traer 12 jugadores a Millonarios. 12 Wow. jugadores fueron construidos buscando mi visión como Ujú. técnico, con un perfil funcional de juego que era lo que yo quería en cada posición. Y creo que logramos el cambio en los 6 meses siguientes porque fuimos campeones de la Copa Merconorte, que en aquel momento se llamaba así la Copa Colombia, que ahora se llama Copa Postobón, en Copa aquel Postobón. momento, Copa Postobón, ganándole a Boyacá Chico en ambos escenarios. Le ganamos allá en Tunja y le ganamos aquí en el Campín. Y Ok. consideramos, bueno, campeonada millonario después de 20 años que tenía, 22 años que no conseguía un título local, fue un renacer del Ujú. sentimiento y de un equipo grande como es el equipo Embajador Azul Millonario de Colombia. Creo que quedé impregnado en la memoria de muchos fanáticos allá en Colombia porque la gente joven no había visto a Millonarios ser campeón. Entonces Ganar. conmigo comenzó a ver a Millonarios nuevamente a ser campeón y después el próximo año Hernán Torres, que recibió mi equipo como lo habíamos conformado y él le dio 2 o 3 apoyos que era lo que le hacía falta al equipo y lo hizo campeón de la liga, o De sea, la le liga. dio el título número 14. Y ahí, Ujú. bueno, con eso, y después fui campeón con Mineros de Guayana en el 2013-2014, donde me sentí que vi el mejor equipo futbolísticamente hablando que vi en la cancha, viendo ese funcionamiento de juego que yo quería. Creo que para mí, en mi interior fue el equipo en donde vi el máximo nivel de pensamiento de Richard Páez en una cancha, viendo jugar al equipo con los movimientos, pero fue la experiencia que viví en la selección, la experiencia que viví en Alianza Lima, en Millonarios, y cuando regresé a Venezuela ese 2013-2014, en Minero de Guayana, para mí el equipo que llegó al máximo nivel de juego. Y bueno, después viajé a Ecuador y con el Deportivo Cuenca pasamos a segunda fase de Copa Suramericana. Es un Ujú. equipo que eliminamos a un equipo boliviano y después nos eliminó Fluminense en esa doble jornada de ida y vuelta contra Deportivo Cuenca, pero la superioridad se notaba en la cancha en todos los sentidos. Ya, ya, ya. Bueno, espectacular, espectacular también esa trayectoria. Ahora vamos a entrar a una sección que tengo para el podcast que la llamo El porqué detrás del juego. Es una sección en la cual como que busco entender un poco más a fondo como ese propósito, ese porqué que te ha llevado a lo largo de todo esto. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuál crees que fue ese propósito, ese porqué inicial que te ha ido llevando desde la parte de futbolista? Creo que se vale la pena meter el tema de médico, traumatólogo y seleccionador, digamos. ¿Cuál ha sido ese propósito, ese porqué que te ha movido a lo largo de los años? Yo creo que el por qué yo me lo respondo a mí mismo de donde vengo. O sea, yo soy el cuarto de 12 hermanos varones. Soy una familia en donde desde pequeño yo vi mucha gente, muchos hermanos, mucho movimiento, mucha acción por hacer, mucho juego, mucha competencia. Entonces yo me Ujú. hice competitivo. En mi casa yo me hacía competitivo, quería ganarle a los grandes, no podía perder con el que estaba abajo. Jugábamos cualquier cosa y yo me metía y perdía y salía bravísimo y salía, no, al próxima vez le tengo que ganar a mi hermano mayor o al otro. No, ni siquiera me podía dar el lujo de perder con uno menor. Entonces siempre había competencia. Viví en competencia siempre. Y Ujú. considero que eso fue lo que me movió en todos mis ámbitos profesionales, que me moví a competir, a entender que la competencia formaba parte de mi forma de vivir. El por qué yo quería ganar todo, quería competir.
Entonces, cuando me ponía en medicina, quería hacer lo mejor de lo mejor y entonces trataba de estudiar y no perdía exámenes, no perdía materia, porque era competitivo conmigo mismo. Ujú, Entonces, creo que esa fue el por qué yo fui tan incisivo en ser competitivo y mucho más sembrar en mis jugadores, que por lo menos era mi oportunidad de demostrar como yo quería ver al equipo. Hacía una propuesta que los desafiaba, los retaba ujú, para que también fuesen competitivos y ganaran esa experiencia que da muchos logros. Que da muchos logros porque uno hace cosas que parece que creían que no se podía. ujú. Ganarle a Uruguay 3-0 en Montevideo, eso no es explicable por razones solamente futbolísticas. El Tiene que famoso haber hecho más centenariazo. el centenariazo. Eso es imposible de creer. Ganar Sí. 4 partidos seguidos en eliminatoria solamente lo hizo Brasil, Argentina y Ecuador. No lo ha hecho Colombia, 4 partidos seguidos no lo ha ganado. Ni ha Ujú, hecho Uruguay 4 partidos seguidos, ni Chile, solamente lo habían hecho 3 equipos en ese momento, en el 2001. Estoy hablando. 3 equipos en ese momento. Y creo ujú. que evidentemente esto fue una reacción que motivó en todos que sí Sí. se pueden hacer cosas que parece que no se puede. Que la Ujú. lógica dice, no, no, eso no, sí se puede. Si uno se mentaliza, se enfoca, se capacita, trabaja y es consistente, determinado, ten la seguridad que se logra. Y eso fue lo que sembramos porque fuimos líderes que influenciamos en nuestros jugadores. Yo decía más que influenciarlos, los impacté. Los Ujú. impactaba para que creyeran en el mensaje. Y mis jugadores creyeron de una manera, yo digo natural, porque eso fue una de las cosas que nosotros llevamos a la selección. Por primera vez se llevó un coaching profesional, un psicólogo, que la gente decía, pero un psicólogo para la selección, para que le diera una visión profesional diferente de que lo que estábamos haciendo no era algo extraordinario, que era la meta que yo tenía. No, vamos a hacer algo extraordinario porque son... Y él nos demostró que si uno está capacitado, si uno tiene talento, si uno tiene en forma natural el potencial para construir un equipo y hacerlo sincronizado, amalgamado, eso no tiene que ser algo natural, Ujú. extraordinario, perdón. Eso no es algo extraordinario, eso es algo natural. Eso es algo que es reflejo consecuente de lo que estamos haciendo bien. Y ese es el Ok. mensaje que nosotros mantuvimos siempre en los equipos que jugamos, que dirigimos, fundamentalmente ya que dirigimos. Y es que hacerles sentir a ellos que el trabajo de equipo, cuando uno lo cohesiona adecuadamente, es capaz de lograr hechos que para otros son extraordinarios, pero que para Perfecto. nosotros debe ser ordinario, porque es producto de un trabajo. Perfecto, perfecto. Ahora tengo, ya estamos terminando, digamos, con el episodio, pero pues todavía me quedan unas cuantas preguntas que me gustaría hacerte y es, ¿hoy en día todavía sigues vinculado con el tema del deporte en este momento o cómo está eso? No, yo desde el año 2021, finales del 2020, empezando el 2021, en diciembre del 2020 nos vinimos a Estados Unidos de Venezuela. Ujú, Estaba dirigiendo en ese momento a Mineros de Guayana por segunda ocasión, pero ujú, lamentablemente la pandemia mundial que hubo con el COVID, siendo yo médico, traumatólogo, especialista, conociendo lo que era esa pandemia, que no era una endemia ni una epidemia, no era una gripe como muchos creían en ujú. Venezuela cuando comenzó. Y ellos querían seguir haciendo el fútbol de la manera normal. Y yo dije, así no se puede, eso no se puede continuar así porque no vamos a tener oportunidad de tener convivencia Ujú, constante, no se va a poder hacer, hay que parar por un tiempo. Entonces yo salí o renuncié al equipo de Minera de Guayana y me vine a Estados Unidos donde estaba mi hijo, ujú, pero en una forma creía de una manera transitoria, temporaria. Voy por 6 meses que duraba normalmente la visa de turista y me ujú. regreso como siempre hacía. 4 o 5 meses después nos venimos. Nos agarró la pandemia definitivamente en formas Claro. muy contundentes
pudimos hacer aquí todo el plan de prevención de vacunas y Ujú. eso, y nos quedamos lamentablemente porque ya no se podía regresar porque empezó un trámite interno que se logró por ser venezolano, que estamos viviendo una crisis política, social que es mundialmente conocida, y Sí, sí. entonces pudimos quedarnos por el TPS, que era un tratado que le estaba haciendo Estados Unidos a los venezolanos para quedarnos por esa situación de conflicto que había en Venezuela. Ya. Entonces me quedé acá, empecé a hacer los trámites legales de papeleo y ya logré la residencia, pero después de un tiempo. Y entonces estamos hoy con la posibilidad ahora sí de poder salir a volver con la intención por lo menos de volver a dirigir a nivel internacional, y estamos empezando a hacer los contactos a nivel de Colombia, de Ecuador, de Chile, de países que quisiera volver y comenzar mi carrera profesional. Acá en Estados Unidos es el hijo el que está ya sembrado en el fútbol, y pudiera ser que cuando él sea técnico de un equipo, pudiera ser que yo ahí lo acompañe, le ayude, Ah, lo asesore fundamentalmente en su carrera profesional que quiere comenzar. Pero ahí estamos. Hoy estamos es simplemente como siempre con una actualidad por la televisión, por la visión claro. de... He dado muchas conferencias a nivel Ujú. de estas formas cibernéticas que nos comunicamos a través de podcast o algo. He dado conferencias para algunos eventos de congresos y eso. Y aquí en Estados Unidos fui un ponente internacional de un evento que se hizo por allá en el 2021-2022. Perfecto, perfecto. Bueno, Richard, ya como te digo, estamos finalizando, entonces me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le darías a un entrenador joven o de pronto pues acabas de mencionar a tu hijo, a tu hijo que está en estas etapas iniciales para empezar su carrera como entrenador? ¿Qué consejos les darías? Yo creo que el consejo básico pero fundamental, para mí es esencial, es adquirir un criterio. Uno tiene que tener primero que hacerse una visión retrospectiva como técnico joven. ¿Cómo quiero ver a mi equipo jugar? Esa es la Ujú, pregunta que él tiene que hacer. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el plan de acción? Es otra cosa. ¿Cuál es el estilo? ¿Cuál es la identidad del equipo que tú quieres ver en la cancha? ¿Cómo quieres verlo jugar? Cuando uno responde esa pregunta, uno dirige, enfoca, concentra los conceptos futbolísticos que quieres desarrollar en cada momento del juego. El fútbol tiene 4 momentos. Un momento ofensivo, un momento defensivo, cuando no se tiene la pelota, que uno la ujú, recupera. El momento transicional defensa-ataque y el momento transicional ataque-defensa. Y además las acciones de balón parado. Esos ujú, 4 momentos más estos accesorios son 4 momentos que tú tienes que dibujar, estudiar, analizar y empezar a tener una guía. Yo les digo siempre, hagan sus conceptos principistas o sus principios del momento ofensivo. ¿Qué es lo que tiene que hacer tu equipo cuando tiene el balón? Entonces uno empieza a notar conceptos que uno quiere. Cuando yo tengo el balón, quiero que el fútbol sea con toque rasante, que ujú, el fútbol sea con juego de sociedades, que el fútbol tenga en ese momento ofensivo pase filtrado o entre líneas. Empieza uno a notar esos conceptos. En el momento defensivo, yo quiero que el equipo esté con un bloque bajo intermedio o bajo profundo. Quiero que sea el equipo cierre las líneas en forma central y deje los costados abiertos, ujú, que haga un trabajo de línea zonal cuando el equipo es atacado en la última zona defensiva. Una serie de conceptos que uno después tiene la guía, el manual para hacer el trabajo de preparación del los microciclo entrenamientos. de trabajo. Y de esa manera, cada momento uno lo va haciendo check-in la semana, lo que va trabajando de una manera en conjunto, en forma específica o especial, o en forma sincronizada, como yo la llamo, cuando uno combina líneas o combina conceptos. Entonces, toda esa serie de metodologías le da a uno una sistematización en su Ujú, entrenamiento metodológico de trabajo. Uno comienza con conceptos, después lo traduce en tareas situacionales simuladoras del juego. ujú, Ahí comienzas a elaborar una transferencia de un concepto que parece algo muy lineal a un concepto divergente integrado de tareas situacionales simuladoras del juego hasta llegar a una identidad de juego. Ya el ujú, jugador sabe
que en los momentos que va a vivir en la banda, sea pasillo lateral, pasillo central o pasillo paracentral, qué es lo que debe hacer el jugador. Por lo menos tiene una guía. Eso no es Ujú, una guía que aprieta, no. Es una guía que además le da la oportunidad al jugador de resolver con sus formas, no ujú, con mi forma. Yo le doy un planteamiento, yo le doy el problema. Ellos sí. resuelven. El que tiene talento normalmente lo sorprende a uno. Lo hace cosas que uno dice, esto no lo tenía yo en mente. Ah, mira qué bueno. Y lo anota. Esto me lo tiene que hacer otro que tenga también talento en otra oportunidad. Pero esa es la forma como yo creo que el técnico joven debe comenzar para construir un técnico que sea desafiante. Ujú. Yo quiero que mis técnicos, quise tener técnicos y los tuve en mi momento, técnicos que me desafiaron a ser mejor. Y Ujú. este tipo de sistematización, de trabajo metodológico, de como yo lo llamo, del fútbol de los sincronismos, es un reto constante para los jugadores. No, pues eso creo que es una, un NBA Bueno, de años, fútbol recortado en 40. cinco, en no sé cuánto, 3 minutos. Sí, 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 espectacular, muchas gracias. Y bueno, ya para finalizar, te hago una última preguntita a ver si, a ver cómo la sacas, que puede que no sea tan fácil de responder, y es, si tuvieras que resumir tu vida en el fútbol en una sola frase, ¿cuál sería? ¿Tu nivel? Tu Perdón. vi- si tuvieras que resumir tu vida con el fútbol en una sola frase, ¿cuál sería? La irreverencia me guió. Claro, Dios también. Ok, me encanta. Me encanta, Richard. No, pues digamos que acá llegamos al final del episodio. Te quiero agradecer por tu tiempo, por el espacio. No sé si quieras mencionar algo más que quieras contar a la gente que no hayamos tocado a lo largo de las preguntas que te hice, pero pues sí, te quiero agradecer por el tiempo. Primero que nada, agradecerte a ti, Federico, porque el nivel del entrevistado lo da el entrevistador, hermano. Ese es el que le saca a uno el máximo o lo mínimo. Y evidentemente se nota en ti esa elaboración que tienes de trabajo previo, de haberte conformado como un hombre que conoce la materia de lo que estamos hablando, que estás empapado en el nivel de actualización internacional que hoy tienes y estando allá en España y lo que has hecho, indudablemente lo ratifica. Y que nos pongamos de acuerdo, que Colombia le gane a Bolivia y Venezuela le gane a Colombia. Salimos del Bueno, problema los dos y ganamos los dos. vamos a ver, ahí como que todavía no me No, no, convence, no, pero que bueno, vamos Colombia a le ver. gane a Bolivia en Barranquilla Eso y sí nosotros toca, nos eso sí encargamos de toca. Colombia en Maturín. Bueno, Y ya vamos está a ver cómo. clasificado. Eso, para que clasifiquemos los dos, que es lo importante. Claro, es la forma. Así es, Richard. Muchísimas gracias. Que tengas buena tarde. Saludos y éxitos, hermano. Muy bueno todo. Hasta Chao, chao. luego. Chao, chao. Bueno, y ahora a todos ustedes, si la historia de Richard Páez los inspiró, compártalo con alguien que ame el fútbol tanto como él. En Backstage del Deporte seguimos descubriendo el propósito detrás de las grandes historias del deporte, como esta de Richard. Nos vemos en el próximo episodio.